días, amigos televidentes. Bienvenido a Carlos Garín Today. Ante todo, quiero agradecer a José Daniel por su colaboración inestimable. Vamos a sacar tiempo para pensar, así como lo hacemos para contar un chiste o simplemente para salir a pasear. ¿Por qué lo que estamos viviendo? En una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en el Early Show, Jane Clayson le preguntó, esto fue cuando el 9/11, ¿cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Refiriéndose a los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Y la respuesta de Graham fue contundente y no se hizo esperar. Le dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que salga de las escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga absolutamente de nuestras vidas. Pues bien, entonces hoy, en estos últimos días, en estas últimas horas que nos quedan por vivir, que no sabemos cómo serán, les pido que reflexionemos sobre esto como última lección. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Esa es la primera pregunta que tenemos que plantearnos. A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras en las escuelas, manifestaciones extremas en todo el país, etcétera, 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 pues tenemos la obligación de reflexionar. Madeleine Murray O'Hara se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Posteriormente ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo, estaba desaparecido. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros dijimos que estaba bien. Luego el señor Dr. Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían, se traumatizarían y podríamos lastimar su autoestima. Entonces, nosotros dijimos que los expertos saben lo que están diciendo. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se suicidó y la sociedad dijo que estaba bien. Se mantuvo incólume. No pasó nada. Luego, alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Y dijimos que estaba bien. También. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocase a algún estudiante que se porte mal porque no querían publicidad negativa y por supuesto no querían tampoco que lo fueran a demandar. Entonces hay una gran diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear, etcétera, 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 etcétera. Lo cierto es que ante esta declaración nosotros dijimos que estaba bien. Luego de esto, uno de los consejeros del Consejo de Administración de las escuelas dijo que ya los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer. Entonces démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo. Y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y efectivamente las escuelas están repletas de máquinas dispensadoras de condones, además de la educación que le dan orientada al sexo. No educación sexual, sino orientada al sexo. Y luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren. Y ni siquiera tienen que decirle a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Y ahora, simplemente, la niña sale embarazada y los padres no se enteran. Llaman a Planned Parenthood, vienen, se lo llevan, le hacen el aborto y pasó. Y estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me importa
lo que nadie haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Y fue creciendo el libertinaje en nuestros hijos. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importaba lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Y dijimos que estaba bien. Embuidos en esta historia del capitalismo, de que hay que trabajar para crecer. En aras de eso y nuestra riqueza, todo está bien. Luego, alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión, efectivamente. Pero al decir que estaba bien y no poner coto a algo, pasó algo más. Alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en internet. Y la sociedad dijo o asumió que estaba bien. Y dijimos, no es más que diversión. No tiene efectos negativos, de todos modos nadie lo toma en serio, así que adelante, todo está bien. Y pasó, como lo vimos el mes pasado, en la industria de las diversiones, que comenzaron a hacer shows de televisión, películas y series animadas incluso, que promueven lo profano, la violencia y el sexo ilícito, la bisexualidad, la homosexualidad, etc. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Dijimos que estaba bien. Ahora, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? Porque no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos en sus juegos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Esas son las preguntas que cada vez que hay un evento de estos nos planteamos. Y todo, absolutamente todo tiene que ver, compatriotas, con lo que sembramos. Porque lo que sembramos es lo que vamos a recoger. Probablemente, si lo pensamos bien despacio, encontraremos entonces la respuesta. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero sin embargo cuestionamos lo que dice la Biblia. O lo apocamos, le restamos importancia, decimos es como un libro de cuentos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso cómo se mandan chistes por las redes y cunden como un reguero de pólvora. Pero cuando empiezas a mandar mensajes del Señor, la gente lo piensa dos veces antes de compartirlo. Pero la conversación de Dios en público se suprime en las escuelas, en los espacios de trabajo y a veces hasta en el hogar. Y así poco a poco hemos ido matando nuestra república, eliminando el papel de la familia, flexibilizando la educación, liberalizando la sociedad, convirtiendo en norma la tolerancia y la aceptación al punto de convertir en norma moral lo que antes era censurado. Con paciencia y tolerancia hemos sido partícipes y cómplices por omisión de acción de la división social en tantas minorías como ha sido posible. Quizás por simpatía, por miedo o simplemente por esnobismo, ¿no? Para que otros no nos señalen a pesar de no estar de acuerdo, al punto incluso de catalogar como cualidad y calificación superior el simple hecho de ser diferente a la norma o ser de una raza que catalogan como diferente, sin darse quizás cuenta de que el simple hecho de tratarlos como diferentes, rayamos incluso en el discurso del racismo. Y todo está absolutamente claro. Una sola herramienta tuvo que utilizar la izquierda, una sola práctica para lograr destruir América: atacar la fe. Porque un pueblo sin fe
es un pueblo sin aspiraciones, porque es incapaz de mirar más allá de lo que se le permite ver. Y es por eso que sacaron las Biblias de las escuelas, es por eso que expulsaron a Dios de las escuelas. Y ese fue solo el comienzo. La idea, compatriotas, era sacar a Dios de la familia y expulsarlo del país. Necesitamos la fe, necesitamos la Biblia, necesitamos a Dios en nuestras vidas y nuestra sociedad. Y por eso es que apareció el titán, Donald J. Trump, el ungido para traer la luz sobre las tinieblas que estaban tomándose la nación y al mundo entero. Porque necesitamos salvar nuestro modo de vida, por nuestros hijos, por nuestros sueños, y por eso debe seguir en su cargo hasta terminar su misión. Debe seguir en su cargo por los miles de niños rescatados del tráfico mundial y los otros tantos que aún siguen desaparecidos sufriendo de abusos y de violaciones. Debe seguir en su cargo por las mujeres abusadas y los niños víctimas de abortos. Debe seguir en su cargo por el crecimiento económico de nuestro país. Debe seguir en su cargo por el empleo de millones de negros y hispanos que hasta ahora estaban en un segundo plano o tercer plano de la sociedad. Debe seguir en su cargo por nuestros veteranos y nuestro ejército. Debe seguir en su cargo por las naciones que sufren bajo el comunismo. Debe seguir en su cargo incluso por Israel. Es que el ungido de Dios debe continuar en su cargo, además de que a causa de las anteriores administraciones, América había perdido lo mínimo que necesita una potencia, que es poder económico y militar. Y Donald J. Trump recuperó ambas cosas. Y porque no solo el pueblo americano verá la mano de Dios en todo esto, sino que el mundo lo va a mirar, devolviendo el respeto para el pueblo, la Constitución y las instituciones de América. Esta reflexión de hoy, quiero despedirla con algo más profundo, ¿no? El pueblo casi siempre se equivoca, lamentablemente, ya sea por error, por engaño, o por lo que sea. Y tiene que estar claro que esto no es una guerra entre carne y sangre, como dicen las Escrituras, sino contra las potestades satánicas. Y este es el momento, compatriotas, en que debemos decidir. ¿Estamos con Dios o nos rendimos ante la oscuridad? Y les hago estas reflexiones este día por una cantidad de cosas, una cantidad de hechos que se están dando, se están suscitando en el país. Muchos pedían milagros y cada vez hay más que dudan, hay más que se bajan de la carreta. Ahora, hay algo que tiene que estar bien claro y se los quiero exponer. No se puede creer un día y al otro día no creer. Ante la primera adversidad, pues hay que retirarse. Y es importantísimo esto porque, bueno, la posibilidad existe, quizás más latente para el común denominador, de que el presidente no continúe su mandato. ¿Y qué pasaría si el presidente no continúa su mandato? Y es curioso esto porque ese hombre que puede no continuar su mandato, sin embargo, hasta el último momento está peleando por los derechos y la salvedad del pueblo americano. Hasta el último momento. Sin embargo, no dudamos en pensar en nosotros mismos, claudicar para evitar la censura por parte de los que supuestamente pueden tomar el gobierno y que ya claramente han expuesto hasta sus planes de cómo va a funcionar, qué es lo que quieren hacer, la destrucción total de América y de todos los logros de América. Pero, sin embargo, con cobardía, tiramos la toalla y empezamos a pensar
en cómo acomodarnos y quizás hasta rogar porque se borre un posible historial que hayamos tenido que nos vinculase con el hombre que vino a devolvernos el respeto, la estabilidad y los sueños. Como los comunistas dijeron que íbamos a estar en una lista negra, pues ya todo el mundo pues tira, o muchos tiran la toalla y tratan de buscar el amparo en una zona de confort que les permita que quizás los omitan o no los descubran o no se den cuenta que ellos estuvieron en algún momento metidos apoyando una causa. Antes de pasar a la otra parte, quiero evocar el año 2015, las predicciones que hiciera el pastor Kim Clement, según visiones, como le quieran decir, testimonios que le dio nuestro Señor. En aquella ocasión, Kim Clement hablaba de todo lo que ha pasado hasta ahora, desde la asunción al poder de Trump en el año 2016. Hasta ahora ya hablaba y muchos no fuimos capaces quizás de visualizarlo o de interpretarlo o de recibirlo. Cuando Kim Clement decía, y habrá un segundo término, pero para que esto sucediera, se iban a suscitar una serie de hechos que lo estamos viendo, donde parecería que todo se habría perdido y serían expuestos todos aquellos que fueron parte del complot para destruir a la gran patria. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creemos la primera parte y no la segunda? Bueno, quizás por el viejo refrán, vista hace fe. Entonces, para el año 2016, nadie creía en las predicciones de Kim Clement hasta que fueron un hecho y el presidente asumió la presidencia contra todos los estándares de predicciones, encuestas, la manipulación, etcétera, 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 que existió en aquel momento y que todos lo vimos. Pocos teníamos la fe, a pesar de la cantidad que ejercieron su elección, tenían la fe de que ganaría. Lo vieron como una elección tradicional. Quizás no le concedieron la importancia que tenía que este hombre asumiera la presidencia del país, sobre todo con su discurso de drenar el pantano. Pero cuando esto fue un hecho, enseguida todos creyeron en las profecías de Kim Clement. Pasaron los 3 años, 3 años de guerra, 4 años, de exposición total de pruebas ante una incrédula pasmosidad en que se vio sumido el pueblo americano, porque viendo tanta evidencia que se presentaba y aparentemente no se tomaban medidas o las medidas que queríamos que se tomasen y que fueran arrestados o llevados a prisión los culpables de semejantes atrocidades. Y sin embargo, no se vieron. Y así militamos 4 años junto con el jinete, apoyándolo, creyendo las cosas que salían y a la vez dudando, creyendo en las cosas de la prensa, otorgándole victorias al mismo tiempo
que la incredulidad nos consumía porque no se daban hechos definitorios contra aquellos que habían sido expuestos. Esto evidentemente el día de hoy, a la altura que estamos viviendo, les digo, he recibido llamadas de gente muy amiga mía, unos grandes patriotas, muy comprometidos, al borde de la deserción. Otros al borde de la decepción. Porque no ven el fruto de todo. Claro, estos patriotas durante los 4 años creyeron en todo esto. Nunca dudaron ni creyeron en los medios. Pero ahora tienen cierto escepticismo, porque claro, pudiera ser que simplemente se diera la transición y el hombre se retirara y se fuera a vivir como un ciudadano común. Pero es que no se dan cuenta que hasta el último momento, cuando hay principios, los principios no se traicionan, no se cambian ni se acomodan a la conveniencia. Principios son principios en el bien o en el mal, en las buenas o en las malas. Fíjense si es así y que no es una cosa común, que incluso el Congreso ha pretendido violar más allá de las violaciones la Constitución y tratar de hacerle un impeachment posterior a dejar el cargo, una cosa que no tiene sentido porque el impeachment es hecho para el presidente en cargo. Más allá, para poder de alguna forma borrar a este hombre del mapa político de los Estados Unidos. Si el tema es simplemente las elecciones, ¿por qué lo quieres borrar del mapa político de los Estados Unidos? ¿Qué peligro puede representar este hombre contra la cabal, o el establishment, o el gobierno de la sombra, o como lo quieran llamar? Es muy interesante porque hay una cantidad enorme, quisiera que fuera más, de patriotas trabajando diariamente para educarnos, para llevarnos los análisis más allá de lo que la mente común puede ver. Y esto genera una gran cantidad de trabajo, de esfuerzo, de horas investigando, analizando, para precisamente lograr eso que hasta hoy hemos logrado, de llevar una cantidad ingente de personas a la luz. Unos se han cambiado partido, otros no, pero lo importante no es el partidismo, sino aprender a ver la verdad. Como Vanoni, como la gente de España, del noticiero de GR8, esta muchacha maravilla, ¿cómo es que se llama? Bueno, yo no me sé los nombres, pero el pastor Adrián, innumerables, son una cantidad de patriotas del mundo entero que se han sumado a esta tarea. Y les digo del mundo entero porque incluso muchos ni siquiera ejercieron su derecho al sufragio por Donald Trump. Ella vive en Alemania, el otro vive en España, o sea, no, otro en Colombia, como Menoni, por ejemplo, que directamente no están en esta nación, pero tienen el derecho porque saben que el tema no es de esta nación, sino del mundo. Y está bien, compatriotas, que aquí en Estados Unidos, quizás por intereses mundanos, gente pagada o no pagada, pudieran estar ejerciendo algún tipo de influencia por conveniencia propia, que no es el caso. A ninguno nos pagan por hacer esto, pero menos aún aquellos que están en España, en Colombia, en Canadá, en Alemania,
¿Qué beneficios directos pueden tener de hacer este trabajo de una exposición bestial que los pone, de hecho, como calificados dentro de la famosa lista que ha querido realizar Alexandria Ocasio-Cortez y que ha sido apoyada por miembros del Congreso? Todo tiene un precio en la vida, evidentemente. Pero ese precio es algo irrisorio cuando lo comparas con el beneficio enorme, la satisfacción gigante de ayudarnos a coexistir, dándonos herramientas para entender la verdad, para ver un poquito más allá de lo que nos plantean los interesados medios de desinformación masiva. Y ahora vamos a la actualidad. Por fin llegamos 24 horas antes de la transición de poder. Y para estos escépticos, otros los convenientes, otros los corchos, que son los más, que pretenden incluso seguir flotando en caso de que se diera la hecatombe del gobierno socialista del durmiente, que por cierto estamos viendo ya imágenes en el Capitolio de la transición con sus pancartas gigantes, sillas puestas. Han creado un mar de banderas a un costo enorme, porque como no van a permitir público, las banderas representan al pueblo americano. Ahora, viendo más allá de lo que se expone textualmente, ayer el señor Giuliani dijo que le había pedido al presidente que era hora ya de desclasificar, que no había por qué seguir tendiendo puentes de amistad ni de paz con el enemigo, que todo estaba dicho y ya no había tiempo. A las 2 de la mañana estaba viendo una comunicación del número 1, curiosamente en una caja negra, o sea, un lugar sin fondo, sin cuadros, sin nada, una caja negra. Creo que es la comunicación más importante que ha hecho el Patriota en los 4 años de gobierno. Una comunicación muy pausada, a modo de directriz, de ordenanza, donde le daba un discurso muy claro a los patriotas, igualmente un llamado a la paz, a la tranquilidad, pues tenemos herramientas para hacer lo que sea necesario hacer. Además de eso, dio la autorización, tocó el botón para la desclasificación de todos estos documentos que ya hoy por la mañana estaban circulando, donde se habla de la participación abierta, descarada, de la administración anterior en eventos contundentes, entre otros, bueno, en el espionaje de la campaña del Titán, todas las cosas que fueron omitidas del expediente de la señora que fue jefa de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior, la arrojan. Archivos que vinculan a su esposo cuando era presidente con eventos muy contundentes
de grupos irregulares alrededor del mundo como Al-Qaeda. Esto se repitió en el siguiente gobierno, ¿no? En el anterior a este, donde el soñoliento era vicepresidente. Archivos que omitió por órdenes el FBI, que contemplan las denuncias, elementos enviados al Departamento de Justicia y al Senado de los Estados Unidos sobre corrupción, sobre las relaciones de Sleeping Frog con Ucrania, las operaciones de su vástago también con este país y con la gran potencia asiática, la cantidad de dinero traficado y depositado en determinadas cuentas o bancos alrededor del mundo a beneficio de ellos, todo lo relacionado con las maquinitas que se utilizaron para contar los papeles en la contienda del año pasado, todo, absolutamente todo, incluso declaraciones con relación a este tema específicamente de dos congresistas demócratas que habían denunciado el mal funcionamiento de estas máquinas en el proceso de medio tiempo del 2018. Claro, ellos no sabían cuando hicieron las declaraciones que las máquinas serían utilizadas para su propio beneficio y por eso lo denunciaron. Pero estas denuncias también fueron archivadas. Hoy están desclasificadas. Están desclasificados todos los expedientes que se presentaron en las cortes, todas las evidencias de comunicación entre la pelusa, como le dice el gran venezolano residente en Colombia, Menoni, su siervo, el muñeco diabólico, Chucky, y otros miembros de altos rangos aquí en los Estados Unidos. Todo está revelado. Los grandes actos de traición están revelados. Y pasamos a un momento cumbre. Nadie podrá decir jamás que el titán no es un hombre de constitución, de libertad y de paz. Es la primera vez en 4 años que no entramos en conflictos bélicos, a pesar de que fue el hombre que declararon que nos iba a llevar una guerra mundial. El día de hoy, ayer, el general William Walker, jefe de las tropas que están acantonadas en las inmediaciones del edificio legislativo en Washington, D.C., que fue además el supervisor general del ejercicio misilístico nuclear más grande que se ha dado en la historia del mundo. Y les digo esto para que tengan una idea de la importancia de este hombre que todavía no entendemos qué hace ese nivel de estratega de mando simplemente para proteger un proceso electoral, un proceso de transición. Quien además comanda las fuerzas estratégicas de aviación,
este general, mayor general. Ayer ABC le hizo una entrevista precisamente relacionada con el despliegue de tropas en esta ciudad. Y ahí está, no me pueden censurar, lo dijo en ABC. Y búsquenlo, William Walters. Declaraciones ABC. La periodista le pregunta cuál es la lógica de semejante despliegue de tropas en esta ciudad. Y la respuesta de él fue muy pausada. Le dijo, el ejército está aquí para garantizar una transición pacífica para el mando militar, para el poder militar. Palabras textuales. Una transición pacífica al poder militar. Yo no digo nada. Les estoy transmitiendo lo mismo que dijo el mayor general William Walters en ABC News. El ejército está aquí para facilitar o proteger una transición pacífica al poder militar. En ningún momento habló de una transición a Sleeping Frau, al durmiente, ni habló tampoco de la remoción o el abandono del Titán. Repito, les estoy contando literalmente lo que dijo. Yo tengo mis opiniones, créense ustedes también las suyas, pero creo que el mensaje o yo lo malinterpreto o sencillamente es tal y como lo estamos diciendo. No hubo otra información, hablaron de otras cosas, pero en esto fue muy claro, conciso, contundente. Una transición pacífica al poder militar. Paralelo a esto, vemos nosotros los conspiranoicos, vemos la trayectoria de los comentarios del general Flynn durante todo este mes, donde todo el tiempo hizo alusión a la permanencia en el cargo del hombre de las posturas, el titán, como le dicen, el patriota. Todos sabemos quién es el general Flynn, el comandante Flynn. Igualmente Pompeo. Ayer, ya tarde en la noche, hubo unas declaraciones muy poderosas de Sidney Powell relacionado con lo mismo. Paralelo a esto, se dan una serie de eventos claros y fáciles de entender. En primer lugar, el presidente deja de ser presidente a las 11:59 de la mañana del día de mañana. Por lo tanto, a esa hora tiene que haber abandonado la Casa Blanca. Después entra como visitante para recibir al nuevo ocupante. Pero para este abandono tiene que haberse dado mudanzas, camiones, etcétera, etcétera, que irían, me imagino, a Mar-a-Lago, ¿no? A otro lado no pueden ir. Hoy sometí al test a alguien que es de mi entera confianza, una gran patriota, y repitió lo mismo que otra gente han dicho. Sí, se han visto los camiones de mudanza. Los vio mi mamá. ¿Dónde los vio? Bueno, vi una fotografía. Fotografía puede ser cualquier cosa. La lógica dice lo siguiente. Con el odio generado hacia el Titán y el trabajo tan concienzudo que han hecho todos los medios de desinformación masiva en contra de este hombre que vino
a desecar el pantano, a traernos la libertad, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Si hubiese salido una carriola con una maleta de la Casa Blanca, estaría de titular en todos los medios de desinformación masiva. Esa es la lógica práctica que nos ha impuesto la vida, es lo que hemos aprendido, sobre todo en estos 4 años de ataques constantes al ocupante del Palacio sin color. Ataques constantes. Y cuando no ha habido nada que criticar, entonces se han metido con los zapatos o el vestido de la primera dama. Esa es la realidad. Entonces yo les cuestiono, compatriotas. ¿Ustedes creen que con las ansias que tienen de sacar a este hombre de ese palacio, si hubiera salido al menos una maleta de ahí, más aún camiones, no estaría esto publicado en todos los medios de desinformación? Hoy incluso sacaron para que la gente lo crea. Se ve movimiento de mudanza en Mar-a-Lago. No me digas se ve. Te conocemos. Muéstralo. Entonces, ¿qué sucede con la gente? Que siguen viendo la misma porquería. Y ellos lo saben. Por eso estamos pidiendo que para mañana apaguen todos los canales de televisión. Todos los televisores apáguenlos. Para que no tengan la oportunidad de difundir. Hay algunos lugares que sí debemos estar al tanto, que son patrióticos. Porque se da junto con esto un hecho muy interesante. Y por eso les decía lo de la hora que el presidente tiene que entregar el gobierno, ¿no? 11:59 de la mañana, se acabó todo. Pues bien, el plan de vuelo del Marine One, ustedes saben, el presidente tiene un Air Force One, que es el avión, y el Marine One, que es el helicóptero, que son 2, igualitos, que se cambian. De pronto uno es el Marine One, el otro el 2, así que nadie sabe en cuál va el hombre. El Marine One tiene un plan de vuelo con el Titán que comienza entre 9 y 10 de la mañana y termina después de las 3 de la tarde. Y esto nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Si él tiene que hacer entrega a las 11:59 de todos los activos y pasivos que tiene como presidente de la nación, ¿cómo es posible que el Marine One tenga un plan de vuelo que supera la hora cero con creces, con él a bordo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Unión Americana, tal como lo han dicho los generales? Paralelo a esto, hay una declaración que se ha filtrado de una carta que envió la Pelusa al jefe del ejército, el jefe de todas las armas, quejándose por el nombramiento de un general como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional que ha hecho en este día el Titán. No entendemos cuál es la preocupación de la Pelusa ante este nombramiento, que tiene el derecho de nombrarlo porque todavía es el número 1, ¿cierto? ¿Cuál es la preocupación de ella ante este nombramiento si supuestamente mañana estará en cero y a las 12 del día, después de la toma de posesión del durmiente, pues sencillamente tienen la potestad para removerlo del cargo? Entonces, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se preocupan con el nombramiento de este general muy allegado, extremadamente allegado al número 1?
al igual que el mayor general Walter, que responde a este hombre y él al comandante en jefe. O sea, a este hombre no, al jefe del ejército y él al comandante en jefe. Este, que han puesto en la NSA, responde igualmente al comandante en jefe. ¿Cuál es la preocupación de los demócratas con este nombramiento? Si todo está bien. Más allá de eso, otro miembro de la camada de la Pelusa, de ese mismo nivel, pues ha hecho unas declaraciones en las que él mismo reconoce error de su parte, declaraciones textuales, donde él reconoce que máximo entre el 20 y el 25% del ejército emitió su papel a favor del durmiente, o sea, menos del 25%. Y esto es muy interesante, o sea, ellos saben los datos reales. Ellos saben que si más del 75% del ejército estuvo del lado del patriota, igual el nivel de influencia de esta gente en sus familias, etcétera, pues marca un número muy interesante dentro del valor real de la contienda. O sea, fue un error que él cometió, reconocer eso. Pero lo más interesante de su comunicado es que él está pidiendo, reclamando la retirada de las tropas, a lo mejor sabe algo que nosotros no sabemos, de las inmediaciones de la Casa Legislativa, alegando, escuchen esto, hasta dónde llegan los comentarios y planteamientos racistas, xenofóbicos, etcétera, 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 de esta gente. Dicen que menos del 20% son mujeres de estas tropas. Dicen que son tropas fundamentalistas blancas. Ahora, ¿de dónde sacan ellos que el ejército norteamericano son tropas fundamentalistas blancas? Y esto va en contraste con el hecho de que han reconocido que el durmiente va a asumir el poder sin departamento de defensa. Pero ven acá, ¿cómo es posible que tú asumas el poder sin ejército? Eso no tiene sentido. O sea que el ejército no está contigo. Y aparece el otro criticando y pidiendo la remoción del ejército del lugar donde está por algún temor. Y el temor está explícito en sus comentarios de que es un ejército supremacista blanco. Gran mentira, porque además ellos no tienen ningún pudor que les limite a despotricar en contra de la nación y desprestigiar a la nación ante el mundo entero, porque lo han hecho siempre y sobre todo durante estos 4 años que se han dedicado a quebrantar el nombre, el buen nombre de la República Americana. ¿A qué le temen esta gente cuando están pidiendo incluso que este ejército racista sea removido de las inmediaciones del Palacio Legislativo? Porque más del 75% de ellos votaron a favor del Titán y le son leales a él, a la Constitución y la República. Pero si todo está bien, si tú no tienes nada que temer, si fue una equivocación tu reconocimiento del 75% de la decisión de elegir estuvo a favor del Titán, si eso fue un error y es una mentira, no tienes de qué preocuparte, porque la transición está clara, pacífica, como lo ha explicado el presidente, y como dijo el general Walter, pacífica y ordenada,
al poder militar. ¿Qué quiso decir con eso? No me voy a meter a analizarlo yo, se los dejo como tarea. Algunas evidencias contundentes les hemos dado este día, es muy probable y además seguro van a estar en la voz de todos los patriotas que están haciendo esta labor heroica e histórica de exponerse ante un gobierno posible que ya nos ha amenazado y que, entre otras cosas, amén de los impuestos a más del 40%, de darle todos los beneficios a los ilegales en vez de a los nacionales, etcétera, 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 se reunieron ayer con los arquitectos del Capitolio para pedirles que, una vez establecido el gobierno, construir una muralla alrededor de la Casa Legislativa. No sé para protegerlos de qué. Tal vez ellos están valorando dos escenarios completamente diferentes. Uno, que va de la mano con las declaraciones del general William Walker, y el otro, que va de la mano con la supuesta ascensión al poder y las verdaderas ideas que ellos tienen y lo que piensan que pueden provocar. No sé qué será, porque cuando tú pones una muralla alrededor de tu propiedad, supuestamente es para protegerte, ¿verdad?, de ataques, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay, compatriotas. En todo caso, les pido, como empezamos el programa, mantener la fe y no rendirse. No hay horario ni tiempo para hacer patria. Todos seríamos perjudicados como todos seríamos beneficiarios. Es así de sencillo. Siempre han existido bandos a lo largo de la historia de la humanidad, pero gracias a esos bandos se logró conquistar libertades en casi todo el mundo y sobre todo en esta nación, la que estamos a punto de perder. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente y lo mantenga con la serenidad, el poder y la capacidad de discernir y tomar decisiones en favor de lo mejor para esta gran nación. God bless America. Nos vemos en el noticiero.